Hola a todos, bienvenidos a este Polimedia titulado Ley General de Derecho de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Partimos de una frase clásica de Henry Ford, ya sea que piensas que puedes o que no puedes, estás en lo correcto. Es decir, bueno, en realidad Henry Ford le daría a esto una lectura muy distinta, pero la lectura que yo quiero que le deis es: a lo mejor tu cuerpo te acompaña, a lo mejor tu cuerpo no te acompaña, en cualquier caso estás en lo correcto, pero en cualquier caso deberías poder acceder a los contenidos que son para todos. Y en ese sentido, pues entramos a trabajar con una ley que es madre para todo aquel que trabaje en un campo tan específico como el mundo de los discapacitados y en concreto la accesibilidad informática. Partimos de dos objetivos muy elementales. En primer lugar, citar los elementos más significativos de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y, en segundo lugar, enumerar los artículos de más interés sobre el profesional informático. Hay que destacar que, evidentemente, una ley es una cosa muy amplia y que no es el objetivo de este Polimedia ver esta ley en toda su extensión. Simplemente vamos a marcar los elementos de mayor interés de la misma. Y para eso partimos de este listado de contenidos, donde abrimos con una introducción. Vamos a ver qué tipo de texto es con el que estamos jugando, el ámbito de aplicación de este texto y las conclusiones. Bien, bueno, pues nos enfrentamos a una ley que supone un antes y un después. Es una ley un tanto tardía, una ley del año 2013. Claro, discapacitados se vio en España desde mucho antes, y de hecho teníamos una ley que era la LISMI, que es una de las primeras leyes de la democracia. Fijaros que es una ley tan antigua que la M es de minusválidos, no es de discapacitados, y era una ley que, bueno, si se hubiera aplicado, pues a lo mejor esta ley no hubiera hecho falta. El problema está en que fue una ley que se promulgó y que pasó tremendamente desapercibida. Bueno, pues en esta nueva ley, en la Ley General de Discapacidad, lo que intentamos es asegurar que esté contemplada en todas las actuaciones políticas y por todas las administraciones. Es decir, justamente lo contrario que pasó con la otra. Si está en la ley, es para que la ley sea cumplida. Y en esta norma se define por primera vez, dentro de lo que es nuestra larga historia legislativa, los distintos tipos de discapacidad y protege especialmente a quienes sean susceptibles de sufrir la discriminación múltiple. Es decir, hasta ahora podríamos hablar de discriminación por ser discapacitado, pero ¿qué tipo de discapacidad hay? Teníamos una norma que nos regulaba pues una progresión, un porcentaje, pero hablamos de una discriminación que va más allá de la discapacidad incluso. Es la discriminación que puede sufrir una madre que, como tiene un niño con una discapacidad, debe prestarle más atención y tiene más citas médicas con él y debe ausentarse del trabajo más. A lo mejor por esas ausencias del trabajo es despedida, es discriminada, no por su discapacidad, sino por la discapacidad de su hijo. Bueno, pues todo este tipo de cosas vamos a ver cómo son de alto interés para la sociedad. La ley incluye un título dedicado a las personas, a los derechos de las más de 4 millones de personas con discapacidad en España. Y este capítulo de derechos también es algo sin precedentes en nuestra legislación, porque hasta ahora los derechos brillaban por su ausencia. Y además, teniendo en cuenta que se aborda la protección en todos los ámbitos. El principio de libertad aparece también como algo donde es propio de la persona con discapacidad, es decir, que no debe ser la sociedad quien decida por ellos, sino ellos mismos tienen libertad para elegir qué es lo que quieren hacer, y esto se reconoce de forma expresa. Es decir, hemos pasado del discapacitado como un mueble, como algo sobre yo decido dónde lo pongo, y lo pongo esta vez pegado a la pared, o me gusta más al lado de la cama. No, es que vamos a preguntar, es que es esa persona, es una persona, y esa persona tiene que tomar decisiones sobre sí misma. Bien, ¿y qué tipo de texto es? Bueno, pues es un tipo de texto un tanto raro. Por una parte es una amalgama. Es una amalgama porque recopila un montón de información dispersa que había. Teníamos la Liundau, teníamos la LISMI, las va juntando, pero por otra parte aparecen cosas nuevas y por otra parte se establecen infracciones. Se establecen infracciones implica sanciones, es decir, y si haces algo mal, pues si haces algo mal tendrás que pagar por eso que haces mal. Se habla además de la discriminación y se habla de, y esto es de especial cariño para nosotros, de la accesibilidad universal para personas con discapacidad. Hay que tener en cuenta que en la elaboración de este texto no solamente han participado políticos, sino que además han participado discapacitados por medio de distintas organizaciones del sector, en especial CERMI, la ONCE, etcétera, etcétera.
Esta imagen que veis en un ladito es el código de la discapacidad y es pues, un documento que podéis descargar de la web del BOE, muy interesante, y donde está no solamente esta norma, sino todas las normas de interés para el mundo de la discapacidad. Bien, veis que es más que un compendio de leyes, es más que recopilar leyes que teníamos antes y juntarlas, porque estamos armonizándolas, estamos actualizándolas, estamos diciendo es que esto estaba muy bien para un momento periclitado en nuestra historia, pero nuestra sociedad ha cambiado y hay que cambiarlo. Estamos además reconociendo derechos a sus propios titulares, no solamente a la familia del discapacitado, sino al propio discapacitado, y estamos potenciando a los poderes públicos para que sientan esa obligación de garantizar ese ejercicio y se supere el concepto de la discapacidad como algo meramente asistencial. Hay que cuidar al enfermito. No, vamos a hacer algo más, vamos a integrar al discapacitado. Se incluye además un título dedicado a los derechos de estas personas. Este ya hemos dicho antes que no tiene precedente claro en nuestra legislación. Se incorpora la protección a todos los ámbitos, a la atención sanitaria, a la educación, al empleo, en la salud, una coordinación entre distintas actuaciones públicas. ¿Cómo es posible que antes no se le pudiera hacer una transfusión de sangre continua a un enfermo que lo necesitara por un problema entre dos administraciones? Bueno, pues esto tiene que ser borrado. Se hace que estas administraciones tengan un contacto fluido entre sí para dar esa buena atención sociosanitaria. Además de valorar limitaciones y barreras, deben valorar también las capacidades y habilidades de la gente, es decir, no solamente se trata de meterle una rampita para que pueda subir la silla de ruedas, sino en qué es bueno esta persona para ponerlo a trabajar ahí. Por último, también una adaptación del sistema educativo inclusivo, donde los discapacitados no estén orillados en un rincón, sino que estén integrados con el resto de los alumnos. Los ámbitos de aplicación, bueno, pues esto que veis ahí es simplemente un cortar y pegar de la ley. ¿Y por qué he hecho esto? Porque a mí lo que me interesa es hacer esto, señalar directamente. Bueno, en el ámbito de la aplicación, uno de esos ámbitos es, además, el primero que aparece, tecnología y sociedad de la información. Fijaros cómo es importante en nuestro mundo. Seguimos, pues aparece un artículo 22 que habla de la accesibilidad y aparece un artículo 24 que nos habla de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Bueno, pues estos artículos son los fundamentales y no solamente estos artículos, sino que estos artículos llevan embebidos una serie de normas UNE, normas técnicas, que yo en este momento os sugiero que localicéis, que busquéis y que empleéis. Bien, además hay una disposición adicional tercera donde nos habla de la exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Es decir, que no estamos hablando tan solo de algo que está en la ley y que a lo mejor me olvido, como pasó con la LISMI, sino que además estamos diciendo, no, pero es que esto, si usted no lo cumple, le van a exigir que lo cumpla. Y si no lo cumple, habrá una serie de sanciones. Bueno, pues estos, como veis, estos artículos, el artículo 22, el artículo 24, son fundamentales y con esto nos tenemos que preguntar. Bueno, y entonces, el profesional informático, ¿qué debe hacer? Bueno, pues lo que debe hacer va a ser hacer caso a estas breves conclusiones. En primer lugar, atender a la Ley General de Discapacidad. La Ley General de Discapacidad nos indica por directa o por indirecta lo que tenemos que hacer. Y la manera más directa es, tú eres un funcionario de una administración pública y debes atender a una web. Bueno, la Ley General de Discapacidad asegura que esté contemplada entre las actuaciones políticas y por todas las administraciones. Y además, al definir los distintos tipos de discapacidad, no te puedes escapar. ¿Qué es lo que debes hacer además? Pues es que, ojo, no solamente estás trabajando en la administración, y si resulta que eres parte de una empresa privada que hace desarrollos para la administración, pues tu trabajo deberá cumplir también estas condiciones. Debes consultar la Ley General de Discapacidad y las normas UNE derivadas para saber cómo es tu verdadero trabajo. Por último, subrayar, por si no ha quedado bastante claro, que la accesibilidad informática es objeto de pleno interés de esta norma. Y eso es todo. Muchas gracias y hasta el próximo Polimedia.